Fármacos antiepilépticos. Hoy hablaremos de los términos de epilepsia, crisis comicial, convulsiones, conoceremos las causas de la epilepsia, los signos y síntomas específicos de las crisis comiciales, la función del profesional de enfermería, la importancia del cumplimiento del tratamiento y conoceremos los fármacos más importantes que utilizamos en la epilepsia, su clasificación y mecanismo de acción, además de la aplicación del proceso enfermero. Las convulsiones van a ser parte importante de la enfermedad, pero además van a acompañar otras anomalías que vamos a ver a continuación. La convulsión, aclarando, es lo que conocemos, movimientos tónico-clónicos de una persona que tiene epilepsia, pero la crisis comicial tiene particularidades. La crisis comicial tiene que ver con otras formas de epilepsia. El paciente, por ejemplo, queda prácticamente desconectado de su medio, mira al infinito, y eso es una crisis comicial, pierde contacto con la realidad. Otros apenas pueden hablar y tienen dificultades de comunicarse, eso es una crisis comicial. Otros tienen dolor de cabeza terriblemente intenso, son epilépticos, no están convulsionando, pero ese dolor de cabeza intenso también se conoce como una crisis comicial. La causa de esta enfermedad básicamente es un trastorno cerebral. Hay una descarga neuronal anómala. El cerebro tiene una enfermedad que puede ser un tumor, una hemorragia cerebral, una infección que está causando descargas eléctricas anormales o neuronales y eso causa las convulsiones. Aquí tenemos las más importantes, infecciones como las meningitis y las encefalitis, traumatismos, un golpe en el cráneo directo, trastornos metabólicos, infección de cambios en la ingestión de líquidos y electrolitos como la hipoglicemia, hiponatremia e hiperhidratación. Y enfermedades vasculares que pueden causar hipoxia cerebral, donde vamos a ver estos cambios. Este es el trazo de un cerebro normal, sano, y este es el trazo de un paciente con una ausencia, donde el paciente que se desconecta, reitero, de su medio y pierde contacto con las personas. Así se ve el cerebro de ellos en un electroencefalograma. Irregular, con una gran irregularidad. O de crisis comicial, de tipo de crisis, vamos a ver qué fármaco utilizamos. Y siempre comenzamos con dosis baja. Al inicio siempre con dosis baja hasta lograr el control de la epilepsia. O hasta que encontremos efectos secundarios del fármaco que impidan seguir aumentando la dosis. Crisis tónico-clónica, tipo epilepsia general, conocida como gran mal. El paciente está convulsionando, ha perdido el conocimiento, está eliminando salivación por la boca, ha relajado esfínteres, puede tener orina o inclusive deposiciones a través del recto. ¿Qué tenemos que hacer? No olviden mantener la calma, ver cuánto tiempo ha durado la convulsión, retirar objetos peligrosos cerca del paciente, vidrios, objetos cortantes, poner a la persona de costado, eso es muy importante, proteger la cabeza se puede colocar ahí con una ropa, una almohada, etcétera, hasta que pase la convulsión y no introducir nada en la boca, nada, ni intentar abrirla hasta que pase la convulsión. Esta es la medida importante. Esta es las convulsiones, este es un electroencefalograma anómalo y aquí tenemos lo que conocemos como actividad comicial de tipo de epilepsia. Aquí está la descarga neuronal, hay una neurona enferma, aquí se ve dentro de la neurona hay un descontrol, ingresa sodio en cantidades extremas, ingresa calcio, ingresa cloro, pero en cantidades anormales. Todo ese desequilibrio causa una neurona descontrolada. Para tratar esto vamos a usar benzodiazepinas, barbitúricos, hidantoínas y fármacos similares a la fenitoína junto con las succinimidas.
¿Qué vamos a hacer con los barbitúricos o con los benzodiazepinas? Potenciar la acción del GABA. El GABA es el ácido gamma-aminobutírico que deprime el cerebro, hace que el cerebro entre en reposo. Las benzodiazepinas y los barbitúricos van a aumentar ese reposo, van a potenciar la acción del GABA junto con los barbitúricos. Una vez usada la medicación, el electrocardiograma va a tender a normalizarse. Puede que utilicemos benzodiazepinas, barbitúricos también y dantoínas, y también fármacos similares como el ácido valproico y también succinimidas, que son grupos de fármacos. Los fármacos que más utilizamos son los que potencian la acción del GABA, es decir, fármacos que hacen más fuerte la acción del GABA, que ocasionan básicamente un aumento del flujo de entrada de cloro al interior de la célula, y eso genera un potenciamiento en la acción depresora del GABA. El cerebro, en otras palabras, se deprime, descansa, se relaja, disminuye mucho su función. Aquí tenemos a los barbitúricos, benzodiazepinas y otros conocidos como fármacos GABAos. Aquí tenemos los fármacos más importantes. Esa tabla es muy importante. Aquí tenemos los barbitúricos, las benzodiazepinas y los similares, conocidos como grupos especiales. En los barbitúricos tenemos el fenobarbital, el fármaco prototipo para su vademecum, y en las benzodiazepinas el diazepam, también el fármaco prototipo para su vademecum. No olviden cuál es el trabajo de enfermería, es un control cuidadoso del paciente, educar al paciente y a la familia, enseñarles que puede haber efectos secundarios, la fenitoína, por ejemplo, el fenobarbital puede ocasionar sedación, el paciente puede estar como semidormido y puede afectar la función respiratoria. También puede afectar la función hepática, la función renal. Es el papel de enfermería, cuidar al paciente y orientar a la familia. Y si hay un embarazo, pues advertir que puede ocurrir efectos en el desarrollo del bebé, pues son fármacos que pueden ocasionar malformaciones congénitas. Esa es la tarea nuestra, educando al paciente y protegiéndolo. Aquí tienen ya un grupo importante de fármacos conocidos como barbitúricos, entre ellos el fenobarbital, que viene en comprimidos de 100 miligramos. Es lo que utilizamos en nuestro barbital. Es un barbitúrico de acción prolongada, va muy bien en la epilepsia, también en el insomnio. Este fármaco tiene particularidades, ustedes lean con detalle, puede generar dependencia, pueden generar somnolencia, puede generar por vía parenteral irritación de tejidos, puede interactuar con otros fármacos. Ojo, no debe utilizarse ninguno de estos fármacos con alcohol. Y también ojo con la cava y la valeriana, que son medicamentos naturales que pueden potenciar la acción de estos barbitúricos. Otro grupo importante de fármacos son las benzodiazepinas. Aquí tienen el diazepam, que viene en ampollas de 10 miligramos o en comprimidos de 5 miligramos. Hoy día usamos mucho diazepam en nuestro medio para la epilepsia, sobre todo para la crisis convulsiva. El paciente entra convulsionado y le administramos diazepam vía endovenosa. Aquí está, es un fármaco que se une al canal del cloro, aumenta la actividad del cloro y deprime la función neuronal en el sistema límbico. En consecuencia, el paciente ya no puede transmitir estímulos activadores. Eso suprime los focos anómalos. Por supuesto que también crea dependencia y también va a crear depresión, va a crear debilitamiento, puede inclusive llevar al coma al paciente. Hay que tener mucho cuidado con estos efectos adversos. El paciente en la educación debe entender que para el tratamiento con barbitúricos y benzodiazepinas no debe tomar alcohol, no debe usar otro fármaco,
ningún otro fármaco depresor, o la digoxina. Cuidado con los fármacos naturales como la valeriana. Limitar el uso del tabaco o usar parches si hay una dependencia del tabaco, y no conducir o no realizar actividades peligrosas, porque estos fármacos deprimen el sistema nervioso central. Un grupo importante de fármacos son las hidantoínas, y aquí tienen a la fenitoína, que usamos también con mucha frecuencia en nuestro medio. Vienen comprimidos de 100 miligramos. Muchas medio vienen comprimidos de 100 miligramos y su venta es con receta médica. Es potente. El mecanismo de acción es el mismo que de la fenitoína. ¿Sí? Actúa sobre los canales de sodio y causa depresión de la neurona y evita que se transmitan las descargas neuronales. Puede asociarse a los inhibidores o a los potenciadores del GABA como el diazepam, como los barbitúricos. Se utiliza para muchas enfermedades epilépticas. Hoy día es lo que, junto con la fenitoína, son los fármacos que más utilizamos en nuestros pacientes, el ácido valproico. Pero como todo tratamiento de las convulsiones, va a causar sedación, mareos, molestias digestivas y trastornos en la coagulación. Es un irritante gastrointestinal, va a causar liberación, úlceras gástricas y úlceras bucales. No debemos mezclar el jarabe cuando damos a niños con gaseosas, porque puede causar una liberación rápida del fármaco y una grave irritación en la boca. Él tiene otras interacciones, ustedes revísenlas por favor, junto con las demás recomendaciones en el vademecum de cada uno de estos medicamentos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como equipo de enfermería? Proceso enfermero, valorar, hacer una buena historia clínica, ver el estado neurológico de nuestro paciente y evaluar si estamos en un paciente que tiene un embarazo o en un niño para ver el crecimiento y desarrollo. Debemos ver qué riesgos de lesión va a haber en el paciente, si hay un conocimiento adecuado o deficiente de la enfermedad y si va a haber riesgos de falta de cumplimiento de la medicación. Son fármacos tóxicos, depresores del sistema nervioso central. Los pacientes que lo utilizan quedan mareados, como con un sueño permanente, no pueden trabajar y eso hace que sea difícil el tratamiento. De ahí que es importante hablar con ellos y educarles, decirles que a que estén convulsionando permanentemente, mejor es deprimir un poco la función neurológica para evitar las convulsiones. Acciones que poco a poco va a recuperar el paciente cuando vaya avanzando el tratamiento. Debemos también planificar adecuadamente cómo vamos a hacer el tratamiento, teniendo claro que lo que debemos es reducir el número de convulsiones, evitar lesiones físicas, y también pues dentro de la planificación ver la adecuada acción o el adecuado entendimiento de la familia de los efectos adversos y de las precauciones necesarias. En la aplicación es fundamental la educación del paciente. Debemos enseñar a que entienda sus funciones neurológicas, a que se controlen sus funciones vitales, a que se proteja. Es un paciente que cuando está con un cuadro activo no puede caminar solo y puede exponerse a accidentes graves en el día a día, en el trabajo. Debemos enseñar a la familia y al paciente a controlar la eficacia de los fármacos, y en los niños ver que el tratamiento puede asociarse más bien de una respuesta paradójica de hiperactividad. Ojo con los efectos adversos, debemos trabajar mucho enseñándole lo que puede ocurrir con el paciente y sobre todo de la salud oral. La fenitoína causa hipertrofia gingival. Son fármacos que requieren mucha orientación, mucha educación y mucho conocimiento del equipo de enfermería. En la aplicación, pues ver, una vez aplicada la medicación, ver cómo está la función digestiva, permanentemente educar al paciente, por ejemplo, que tome el fármaco con alimentos para reducir las molestias gastrointestinales, que avisen
Si aparecen problemas de acidez, sobre todo con el ácido valproico, buscar sangre oculta en las heces porque puede haber hemorragia digestiva y es importante el aumentar el nivel de ejercicio, de líquidos, tomar de líquidos y de fibras para facilitar el funcionamiento intestinal son tareas importantes nuestras y controlar el estado nutricional porque puede haber deficiencias de vitamina K, de vitamina D, de magnesio y calcio. Estos pacientes requieren consumir una adecuada alimentación con electrolitos, vitamina D, vitamina K, folatos, porque la medicación deprime la absorción de estos nutrientes. Y en la evaluación, bueno, tenemos que ver cómo ha ido el tratamiento y el paciente pues debe notificarnos que todo está bien, que hay una convulsiones, que no hay lesiones físicas y que hay una tolerancia importante al tratamiento. Eso va a significar que estamos con una buena evaluación. Y si no, si es todo lo contrario, si siguen las convulsiones y hay lesiones, efectos colaterales de la medicación, debemos comunicar inmediatamente para buscar otro tratamiento. ¿Qué no debemos olvidar de este capítulo tan importante? Uno, las crisis comiciales se asocian a muchas causas: traumatismos, infecciones, desequilibrios hidroelectrolíticos, hipoxia, ictus, tumores, fiebre. Todo esto puede causar epilepsia. Las tres categorías son las siguientes: las crisis parciales, las crisis generalizadas y los síndromes epilépticos especiales. Cada uno tiene características propias y cada uno usa fármacos diferentes. Es decir, no se usa cualquier fármaco para cualquier tipo de epilepsia. Debemos tener el diagnóstico para ver cuál va a ser el fármaco que voy a utilizar. Los fármacos como anticomisionales para la epilepsia tienen diferentes acciones. Uno, potencian la acción del GABA. Dos, retrasan la entrada de sodio o calcio a las neuronas. Y eso hace que la célula neuronal repose, no transmita estímulos y de esa manera paramos las convulsiones. También hay que recordar que el paciente va a usar el tratamiento muchos años, muchos años. Y ya cuando sea controlado, recién se empieza a retirar poco a poco la medicación, porque de otra manera van a venir y volver las convulsiones. Debemos también recordar y aprender del capítulo que los barbitúricos potencian el GABA, junto con las benzodiazepinas potencian el GABA, ¿sí? El fenobarbital, que es un barbitúrico potente, se usa justamente para las convulsiones tónico-clónicas. Entonces es un buen fármaco para la epilepsia convulsivante. Los barbitúricos, en el ejemplo, el fármaco prototipo, el fenobarbital. Las benzodiazepinas reducen la actividad cerebral, intensificando la acción del GABA, ¿sí? Pero no se usan como tratamiento de ataque, sino en la emergencia por vía endovenosa. Para el tratamiento inicial usamos los otros grupos, como la hidantoína, los barbitúricos, como las succinamidas. Las diazepam y las benzodiazepinas solo apoyan a otros fármacos más eficaces, apoyan en el tratamiento. En la emergencia, vía endovenosa, sí son muy importantes. La hidantoína es un grupo potente, la fenitoína es el fármaco que la representa, retrasa el flujo de entrada de sodio a las neuronas y causa reposo de la descarga neuronal. Y se utiliza para muchas enfermedades, prácticamente para la mayor parte de enfermedades, excluyendo las crisis de ausencias, donde el paciente se desconecta de su medio. Para eso no es adecuada la fenitoína, pero para el resto de crisis como gran mal, pequeño mal, epilepsia tónico-clónica, etc., es muy buen tratamiento. Y las succinamidas actúan retrasando el flujo de entrada de calcio a las neuronas. La etosuximida es un fármaco de elección, pero para las crisis de ausencia. Ese es el específico que le da esta medicación.